El amor es un ser que habita dentro nuestro, que se encuentra al abrirse, que nos conmueve al encontrarlo y que nos plenifica al compartirlo. ¿Será que en el fondo de nosotros encontramos una presencia sanadora que se activa cuando me conecto con ella? ¿Será que pensar no en un Dios lejano, afuera, arriba o más adelante, sino una fuente de amor en nosotros, es el punto de encuentro con esa fuerza creativa y curativa? ¿Y será que a partir de ahí, de esa primer impresión que nos da al sentirnos que en nosotros habita esa fuerza y esa presencia, cuando la compartimos, ese amor, nos sentimos instrumentos o canales de eso? El secreto para mí es que cuanto más profundo voy dentro de mí y encuentro esa presencia en mí, desde esa presencia me acerco al otro y entonces, como no se instala el ego, sino que estoy desde mi conciencia, puedo tener una mirada de paz, perdón y presencia ante el otro que evita la incomunicación y que evita los apegos y el desamor, porque trato de sanarlo. Cuando pienso en ese sitio, y con esto sí ahora nos despedimos, pienso en un cuento que una vez escuché de cuentos de Bucay, no me acuerdo cuál era, La ciudad de los pozos se llama el cuento, y yo les pido que como cierre hagamos un intento de respirar hondo y escuchen desde el corazón lo que voy a decir. Este cuento para mí sintetiza ese lugar sanador que tiene que ver con la esvástica, que es el movimiento de la vida. Dice así: había una vez una ciudad que no estaba habitada por personas, como todas las demás ciudades del planeta. Esa ciudad estaba habitada por pozos vivientes, pero pozos al fin. Los pozos se diferencian entre sí no solo por el lugar en el que estaban excavados, sino también por el brocal, que es la abertura que los conectaba con el exterior. Había pozos pudientes y ostentosos, con brocales de mármol y metales preciosos, y pozos humildes de ladrillo y madera, y algunos aún más pobres, simples agujeros pelados que se abrían en la tierra. La comunicación entre los habitantes de la ciudad era de brocal en brocal, y las noticias cundían rápidamente de una punta a otra del poblado. Un día llegó a la ciudad una moda que seguramente había nacido en algún pueblito humano. La nueva idea señalaba que todo ser viviente que se precie de tal debería cuidar mucho más lo interior que lo exterior. Lo importante no era lo superficial, sino el contenido. Así fue como los pozos empezaron a llenarse de cosas. Algunos se llenaban de joyas, de monedas de oro y piedras preciosas, otros más prácticos se llenaron de electrodomésticos, aparatos mecánicos, algunos más optaron por el arte y se fueron llenando de pinturas, pianos de cola y sofisticadas esculturas posmodernas. Y finalmente los intelectuales se llenaron de libros, de manifiestos ideológicos y de revistas especializadas. Y pasó el tiempo. La mayoría de los pozos se llenaron a tal punto que ya no pudieron incorporar nada más. Los pozos no eran todos iguales, así que, si bien algunos se conformaron, hubo otros que pensaron que debían hacer algo para seguir metiendo cosas en su interior. Algunos de ellos fue el primero. En lugar de apretar el contenido, se le ocurrió aumentar su capacidad ensanchándose. No pasó mucho tiempo antes de que la idea fuera imitada y todos los pozos gastaban gran parte de su energía en ensancharse para poder hacer más espacio en su interior. Pero un pozo pequeño y alejado del centro de la ciudad empezó a ver a los otros ensanchándose desmedidamente
y él pensó que si seguían hinchándose de tal manera, pronto se confundirían los bordes y cada uno perdería su identidad. Quizás a partir de esa idea se le ocurrió que otra manera había para aumentar su capacidad y crecer. Y eso se dio cuenta que era no a lo ancho, sino hacia lo profundo. Hacerse más hondo en lugar de más ancho. Pronto se dio cuenta de que todo lo que tenía dentro de él le imposibilitaba la tarea de profundizar. Si quería ser más profundo, debía vaciarse de todo contenido. Al principio tuvo miedo al vacío, pero luego, cuando vio que no había otra posibilidad, lo hizo. Se vació de posesiones y el pozo empezó a volverse profundo, mientras los demás se apoderaban de las cosas de las que él se había deshecho. Y un día, sorpresivamente, el pozo que crecía hacia adentro tuvo una sorpresa. Adentro, muy adentro y muy en el fondo, encontró agua. Nunca antes otro pozo había encontrado agua. El pozo superó la sorpresa y empezó a jugar con el agua del fondo, humedeciendo sus paredes, salpicando los bordes y por último sacando agua hacia afuera. La ciudad nunca había sido regada más que por la lluvia, que de hecho era bastante escasa, así que la tierra alrededor del pozo se revitalizó por el agua y empezó a despertar. Las semillas empezaron a brotar en pastos, tréboles y flores, y la vida explotó en colores alrededor del alejado pozo al que le empezaron a llamar el vergel. Y todos se preguntaban cómo había conseguido el milagro. Ningún milagro, contestó. Hay que buscar en el interior, hacia lo profundo. Muchos quisieron seguir el ejemplo, pero desandaron la idea cuando se dieron cuenta de que para ir más profundo debían vaciarse. Y siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas. En otra punta de la ciudad, otro pozo decidió correr el mismo riesgo del vacío y también empezó a profundizar. Y también llegó al agua y también salpicó hacia afuera creando un segundo oasis verde. ¿Y qué harás cuando se termine el agua?, le preguntaban. No sé lo que pasará, contestaba, pero por ahora, cuanto más agua saco, más agua hay. Pasaron unos cuantos meses antes del gran descubrimiento. Un día, casi por casualidad, los dos pozos se dieron cuenta de que el agua que había encontrado en el fondo de sí mismo, uno y el otro, era la misma. Que el mismo río subterráneo que pasaba por uno inundaba la profundidad del otro. Y se dieron cuenta de que se abría para ellos una nueva vida. No solo podían comunicarse de brocal a brocal, superficialmente, como todos los demás, sino que la búsqueda les había deparado un nuevo y secreto punto de contacto, la comunicación profunda que solo consiguen entre sí aquellos que tienen el coraje de vaciarse de contenidos y buscar en lo profundo de su ser lo que tienen para dar. Quisiera que esta noche nos vayamos con esa bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán el agua, verán la fuente de energía que está vinculándonos a todos nosotros. Bienaventurados los que empiezan a pensar con el hemisferio derecho, con una conciencia de unidad, uniéndose al corazón y viviendo en esa sintonía la intimidad con todos los otros. Porque creo que en la medida en que nosotros anticipemos lo que estoy diciendo ahora, evitaremos que las enfermedades nos vayan destruyendo, no solo las físicas, sino las psíquicas. Yo creo que el camino hacia el ser
y el camino del amor pasan a ser los remedios de cualquier enfermedad, pero también son la forma en que viviremos muy pronto en este planeta.